buenos días, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Sea usted bienvenido a la casa del Señor. Amén. ¿Cuántos están deseosos por escuchar la palabra de Dios? Levante su mano, estamos deseosos que Dios nos hable, que Dios pueda guiar nuestra vida, que el Señor pueda ayudarnos a tomar buenas decisiones, queridos hermanos. Amén. Y antes de pasar a la palabra de Dios, me gustaría que hagamos un ejercicio, porque el amor se practica. Dice la Escritura, el Señor Jesús mandó que llevemos las cargas de los unos por los otros. Entonces quiero invitarle, hermano, que usted salude a la persona que tiene al lado, bendígale con la paz de Jesucristo, salúdele, que nadie quede sin ser saludado, hermano. Bendiga a su hermano. Somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia del Señor. Preséntese, que ninguna persona esté sin ser saludada. Practiquemos el amor, la misericordia. Preséntese, pregúntele el nombre a su hermano. Gloria a Dios, amén, aleluya. Gloria a Dios. Amén, amén. Usted sabe que cuando el cuerpo de Cristo está unido, allí se manifiesta el Espíritu Santo. Qué importante es, hermano, que nos conozcamos, ¿verdad? Gloria a Dios. Amén, aleluya, gloria a Dios. Bien, le invito en esta mañana a abrir su Biblia. ¿Trajo la Biblia a la iglesia, hermano? A ver, levante la Biblia, a ver, arriba la palabra del Señor. Amén, gloria a Dios. El cristiano tiene que ser apegado a las Escrituras, tiene que manejar la Biblia, ¿verdad? Siempre hacemos hincapié, hermano, en que tenemos que poseer nuestra espada, la espada del Espíritu, para poder justamente estudiarla, escudriñarla, para poder comprenderla. Amén, hermanos. Entonces eso es lo que nos guía en la vida, hermanos, para tomar buenas decisiones conforme a la voluntad de Dios. Vamos a compartir en esta mañana el Evangelio según San Juan, capítulo 4. Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 19. Una historia conocida. Se llama Jesús y la mujer samaritana. Vamos a escudriñar en profundidad lo que el Señor quiere hablarnos a través de la Escritura. Y tal y como dijo el pastor Julio, esta tarde, Dios mediante, estaremos en la localidad de Aviateray, aquí pasadito Saespeña. Vamos a estar con mi esposa, mi hijo. Se van a estar ordenando como pastores los capellanes Gastón Cabrera y Claudia Godoy. Ellos habían participado anteriormente, aquí también estuvieron en la iglesia, dieron testimonio de la obra de Dios y demás. Ellos se ordenan como pastores esta tarde, bueno, y tendré el privilegio de estar participando también en la ordenación, Dios mediante. Así que le pido su oración por mi vida para que el Señor nos acompañe. Amén. Así que gloria a Dios, que sigue extendiendo la obra del Señor. Bien, el sermón de este domingo se llama Jesús y la mujer samaritana. Juan capítulo 4, leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Versículo 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí, dame a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Versículo 11.
La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Versículo 16. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Versículo 19, le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Es palabra de Dios, amén. Le invito a que incline su rostro, por favor. Vamos a encomendar el sermón al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos la gloria, la honra, la alabanza. Señor, gracias, Padre, por la vida. Gracias, Señor, porque tú nos regalas un día más de vida, Señor. Porque podemos estar aquí en tu casa, porque tenemos una familia, porque tenemos salud, porque tenemos trabajo, Señor. Gracias, Señor, porque por nuestros hijos. Gracias, Señor, por nuestros padres. Gracias, Señor, por tantas cosas, Padre, que tú nos das, y que muchas veces las cosas tan simples y sencillas no las valoramos, Señor. En esta mañana queremos reconocerte que tú eres Dios, Señor, y nosotros somos ovejas de tu prado, Señor. Tú eres nuestro pastor y somos tus ovejas, Señor. Por eso en esta mañana pedimos tu ayuda, Señor, que seas tú hablando, Señor, a través de la palabra. Señor, toma mi vida, Señor, para que yo pueda hablar conforme lo que has puesto en mi corazón en esta semana. En el nombre de Jesús yo bendigo a esta congregación, Señor, y que tu Espíritu Santo pueda llegar a lo más profundo de cada corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Jesús y la mujer samaritana. Empieza diciendo el versículo 1: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino que sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Bien. En primer lugar, tenemos que saber tenemos que hablar acerca de la identidad de Cristo, de Jesús. Por allí el mundo o las personas que no conocen la palabra de Dios piensan que Jesús es un gurú, un profeta, un maestro de religión, el fundador de una nueva religión, ¿verdad? Un filósofo, un revolucionario, y tantos nombres que se le ha dado al Jesús histórico a lo largo del tiempo, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia, la palabra de Dios, nos revela que Cristo es el Hijo de Dios. Es Dios hecho hombre, es Dios encarnado. El Dios de los cielos, hermanos, se hizo hombre y vino a vivir y a habitar entre nosotros. A diferencia de cuantas otras sectas y religiones, ¿verdad? Porque toda religión, hermano, enseña a portarse bien y a hacer buenas obras. En sí, toda religión podemos decir que es buena porque ayuda, ¿no es cierto?, a que el hombre se sienta bien, ¿verdad?, que calme su conciencia, pero no todo es verdad. Y la diferencia es que la gente que no conoce clasifica el cristianismo como una religión más. Sin embargo, el Señor Jesús no vino a fundar una religión, sino que Él en Juan 14, versículo 6, Él ha enseñado: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Él se identificó de esa manera con semejante declaración. Entonces, hermano, aquí quedan solamente dos posibilidades. O Jesús, para decir que Él es el camino, la verdad y la vida, o era un loco esquizofrénico totalmente sacado de sí,
o realmente era quien decía ser. Usted a lo largo de la historia no va a encontrar ningún personaje, ningún líder religioso, ningún profeta, ni el fundador de una religión que se haya identificado, ningún hombre de renombre a lo largo de la historia se ha identificado con estas palabras diciendo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Fíjense usted que este personaje conocido como Buda, justamente es quien el referente de la religión del budismo, una religión atea. Él dijo: busquen el camino. Él a sus seguidores le había enseñado: busquen el camino. Sin embargo, Jesús, por ejemplo, ha dicho: yo soy el camino. Esto, hermano, tiene que hacernos ruido a nosotros y tenemos que ponernos a pensar acerca de la identidad de Cristo. Y más allá que las personas y las diferentes ciencias han catalogado a Jesús de alguna u otra manera, la misma Biblia, a la que consideramos la palabra de Dios, nos revela quién es Cristo. Es así, por ejemplo, que en Mateo 16, del 16 al 18, allí él está teniendo el Señor Jesucristo está teniendo un intercambio con Simón Pedro. Y fíjense, cuando el Señor Jesús había preguntado: ¿quién dice las personas que soy yo? Ya allí en Mateo capítulo 16, el Señor estaba muy interesado en el concepto que particularmente sus discípulos tenían acerca de él. Y entonces vamos a ver en el contexto que Jesús le dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Y entonces los discípulos, algunos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista, o alguno de los profetas del Antiguo Testamento que ha resucitado para este tiempo. Y Jesús achica la pregunta, porque es allí donde el Señor quería llegar, y le dice: ¿quién dice? ¿Y ustedes quién dicen que soy? ¿Ustedes quién dicen que soy? Entonces el único que se animó a responder era el arrebatado del grupo, era Simón Pedro. Él agarra y le dice en el versículo Mateo 16, respondió Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Simón Pedro reconoce a Jesús como el Hijo del Dios viviente. ¿Y por qué hace esta afirmación? Vamos a explicar brevemente, hermano. El cristianismo consideramos al Dios de la Biblia revelado, es un mismo Dios revelado en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No son tres dioses, porque eso sería un triteísmo, y al ser triteístas, ¿verdad? Somos politeístas, tenemos más de un Dios, ¿verdad? No somos triteístas, no somos politeístas. Si podemos clasificarlo o categorizar al cristianismo, diríamos que es monoteísta, porque es uno, en un mismo Dios que se manifiesta en tres personas. Esa es la revelación de la palabra de Dios. Un mismo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son tres personas que componen una misma deidad. Ahora, el Padre no es el Hijo no es el Padre no es el Espíritu Santo, el Hijo no es el Espíritu Santo, pero los tres son Dios. Esa es un poco la revelación de Dios, y quizá no es muy racional ¿verdad? Al tratar este tema. Fíjense que este tipo de explicaciones y de gráficos al respecto lo hacemos los días jueves en el discipulado, que casualmente ahora estamos de vacaciones, pero ya en 2 semanas vamos a volver nuevamente a los jueves a las 18 horas. Estamos tratando todo en profundidad aquí con el pizarrón armado, ¿verdad? Y se hacen preguntas y demás, así que le animo entonces para el jueves 4 de agosto volvemos con el discipulado aquí a las 18 horas, así que están todos cordialmente invitados. Dios se revela en la Escritura, en las Sagradas Escrituras, como un solo Dios
compuesto de 3 personas. Ahora, esta categorización que hacemos nosotros de la primera persona, el Padre, la segunda el Hijo y la tercera el Espíritu Santo, es simplemente una categorización, o sea, humana, teológica, según el orden cronológico en el que fueron apareciendo en la revelación bíblica, en la historia bíblica, ¿verdad? Entonces el último en descender es el Espíritu Santo. Pero es importante entender que creemos en un mismo Dios manifestado en 3 personas. Y de la Trinidad es la persona del Hijo, el Hijo con mayúscula, quien se encarnó y vino a vivir entre nosotros, hermanos. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Porque por ahí uno piensa es que la Biblia es un libro que me acerca a Dios. La Biblia es un libro que habla de religión. Sin embargo, es totalmente lo contrario. La Biblia enseña que como el ser humano no puede llegar a Dios por sus propios medios, fue el mismo Dios que tuvo que bajar del cielo y venir a buscarnos a nosotros. Ese es el mensaje de amor del Evangelio, hermano, la buena noticia. El Dios de los cielos se hizo hombre, y esa es la palabra griega evangelio, la buena noticia de que Dios nos ha venido a rescatar, hermano. En eso consiste, ¿verdad?, la palabra de Dios. Y es por eso que Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Hijo del Dios viviente, de la composición de la deidad, queridos hermanos, es la persona del Hijo quien se encarnó. Y vemos que no es simplemente que acertó Pedro, porque los demás se habían quedado callados, sino que Jesús mismo, Pedro hace una confesión: yo te confieso como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús también le responde con otra confesión. Entonces le respondió Jesús: y bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, vos me decís a mí, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces estamos viendo las confesiones. Gracias. Estamos viendo que Jesús Pedro en primer lugar confiesa a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y vemos que Jesús le dice: yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta confesión, sobre esto que has dicho, edificaré mi iglesia. Ahora, es importante entender que no solamente Pedro fue quien hizo este tipo de confesión en la Sagrada Escritura. También tenemos, por ejemplo, en Juan 11, 25 al 29, vemos allí que Marta también confesó al Señor con semejante confesión, al igual que la del apóstol Pedro, ¿verdad? Entonces, Juan 11, 25 al 29, le dijo Jesús, interactuando, ¿verdad?, allí con Marta, la hermana de Lázaro. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le pregunta a Marta. Y Marta, en el versículo 27, le responde, le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. ¿Se da cuenta, hermano? El poder de confesar correctamente al Hijo de Dios. En primera instancia hemos visto el caso del apóstol de Pedro, del discípulo Pedro, ¿verdad?, que le confiesa: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Similar confesión hace Marta diciéndole: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y esta segunda confesión de Marta es justamente el detonante para que ocurra la resurrección de Lázaro. Porque el principio que el Señor está enseñando aquí en Juan 11, 25 es justamente que la fe es la que produce el milagro. Hermanos, los milagros no llegan, no son abstractos.
no son abstractos, no es magia. Siempre les enseño, hermanos, que a veces nosotros, cuando no conocemos a Dios, pensamos como que, y oramos al Señor, pensamos como que Él saca de una galera una varita mágica gigante y toca y hace el milagro. Ahí está el milagro que está. Dios no trabaja así. Dios hace el milagro a través del detonante de la fe. La fe bíblica. La fe bíblica, no la fe del mundo, no la fe de las religiones, la fe bíblica, cuyo autor y consumador es el mismo Señor Jesucristo. Cuando una persona recibe a Jesús en el corazón, allí viene a morar el Espíritu Santo y el Señor deposita en nuestro espíritu, ese nivel espiritual, la fe bíblica que el Señor explicó que es como el tamaño de una semilla de mostaza, que con el correr del tiempo y la maduración se va haciendo grande, cada vez más grande, hasta que llega a ser la planta más alta de todos los árboles del huerto, donde las aves de los cielos encuentran allí cobija. Entonces, esa es la fe bíblica, hermano. Y ellos están cuando esta declaración de Marta, al confesar al Señor como el Hijo de Dios, es lo que produce y lo que detona el milagro para la resurrección de Lázaro. Porque Jesús trabaja con Marta y le dice: Marta, ¿tú crees esto? Le dice, ¿crees esto? Y le dijo Marta: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, hermano, nosotros tenemos que saber en quién creemos. Tenemos que tener perfectamente claro quién es nuestro Señor. En quién hemos creído, en quién hemos confiado, a quién es que le servimos, queridos hermanos. Porque la confesión correcta del nombre del Señor es lo que detona los milagros en la vida cristiana. Quizá estamos buscando a Dios con una idea que tenemos nosotros, pero quizá la idea que muchas veces la aprendemos a través de las tradiciones, ¿verdad? Porque ¿no es cierto? El hijo que nació en una cuna católica será católico, el que es evangélico será evangélico, el que es testigo de Jehová será si los padres eran testigos de Jehová, también heredamos las religiones de nuestros padres. Sin embargo, la Escritura nos enseña la forma adecuada de cómo confesar a Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y eso detonó un milagro en la vida de Simón Pedro y también en la vida de Marta. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en claro. Ahora, este Jesús, el Dios hecho hombre, a lo largo de sus 3 años de ministerio público, ¿verdad? Donde él visitó todo lo que actualmente conocemos como Tierra Santa, Palestina, mal llamada Palestina, es el Estado de Israel, ¿verdad? Él caminó durante 3 años junto a sus discípulos trayendo el mensaje de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces visitaba uno que otro lugar, una región, otra región, ¿verdad? Él diseminaba el mensaje del reino de los cielos. Ese era su mensaje. Y es importante entender esto, hermano, porque volvemos a nuestro texto base, allí en Juan 4, del 1 al 19. Fíjese usted que el versículo 3 dice que salió de Judea y se fue otra vez, ¿dónde? A Galilea. Y quizá uno dice, bueno, uno se imagina, ¿verdad? Como que era... Bueno, yo estoy acá en Resistencia y me fui a Barranquera, una cosa así, pero no. La distancia que había entre Judea y Galilea era de 89 kilómetros, queridos hermanos. Y a eso póngale que viajaban a pie o viajaban en burrito, ¿verdad? Lo más rápido que se podía viajar era a caballo en ese tiempo. O sea, no era un trámite simplemente. Y el Señor Jesús, haciendo su escala, Él le dice a los discípulos, me es necesario, el versículo 4, y dice que le era necesario pasar por Samaria. Es decir, antes de seguir progresando en la predicación de su ministerio público, Él dice que otra vez se vuelve a Samaria. Y quizá uno, como discípulo del Señor en ese momento, hubiese dicho, bueno, se ve que tiene algo muy importante que hacer el Señor. Quizá
tiene que ir nuevamente a multiplicar los panes y los peces, o quizá tiene que, ¿no es cierto?, hay mucha gente que se está perdiendo allí, porque el Señor nunca le revelaba todo el plan a los discípulos, sino que Él les guiaba. Él les guiaba. Y dice la Escritura que recién los discípulos entendieron todo el día que el Señor resucitó. Ahí se dieron cuenta de quién realmente era Jesús, sino que solamente a Simón Pedro se le había adelantado de antemano. Ya el Padre mismo le había revelado la identidad de Cristo, ¿verdad? Pero aquí hay algo muy curioso en el relato, hermano. Dice que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Y uno puede pensar, ¿será que el Señor tiene que, no sé, hacer algún milagro que va a quedar registrado a lo largo de toda la Escritura? Porque es tan importante, estamos haciendo escala, bueno, y tenemos que volvernos para Samaria. Bueno, vamos, ¿verdad? Dice que al Señor le era necesario pasar por Samaria. Y ya le voy adelantando un poquito, la necesidad del Señor era para encontrarse con una sola persona, con una mujer samaritana que ni siquiera era judía, que ni siquiera pertenecía a su mismo pueblo, a su etnia, no pertenecía a su religión. Era una mujer samaritana, pero el Señor tenía necesidad de ir a encontrarse con solamente ella. Esto ya nos va a ir dando una pista. Entonces el versículo 5 dice: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Vemos como el Señor, entonces Él se viene nuevamente a Samaria, a la provincia de Samaria, a una ciudad llamada Sicar. Y dice que era como la hora del mediodía. Era la hora sexta en el calendario judío, es al mediodía, es a las 12 del mediodía, para que usted tenga. Es cuando más hace calor. Imagínese acá en el Chaco, a las 12 del mediodía, cuando uno más ganas tiene de beber, de tomar un tereré, de poder refrescarse, ¿verdad? Cuando más hace calor. Sin embargo, el Señor se hace un viaje de 89 kilómetros, hermano, para venir hasta la ciudad de Sicar, en la provincia de Samaria, hasta un estanque, a un pozo, a un aljibe. Imagínense un aljibe donde la gente comúnmente sacaba el agua, donde todos los días se acostumbraba allí a sacar el agua. Y el versículo 7 dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Versículo 8, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Bueno, vemos, avanzando un poquito en el relato, queridos hermanos, vemos que el Señor se hace un viaje de 89 kilómetros, ¿verdad? Que ese mínimamente era un viaje de un día, mínimamente. Un viaje de un día, había que prepararse, en vez de seguir escalando, nos volvemos. Entonces ahí los discípulos habrán dicho, ¿verdad?, ¿qué será tan importante? Y la intención era de poder hablar con una mujer que ni siquiera era judía, ¿verdad? Eso subráyelo, téngalo muy presente para que pueda entender el desenlace de la historia. Asimismo, el Señor sigue con los preparativos de la cita. El Señor se estaba haciendo cita con esta mujer, porque también Él les manda a los discípulos: ¿saben qué, muchachos? Vayan a comprar de comer, yo le voy a esperar acá en el pozo. En realidad, Él estaba armando una cita porque quería quedarse a solas para tener una charla con esta mujer. Entonces los discípulos van a comprar de comer y Él ya se queda en el pozo, esperando allí, al costado del pozo, allí en el aljibe, esperando la llegada de la mujer. Ahora, hermanos, es importante entender, veamos por un momento, imaginémonos la óptica de la mujer samaritana. Quizá en ese tiempo, ¿verdad?, se distinguía que era samaritana no solamente por el lugar donde vivía, sino quizá a través de los atuendos, de los mantos. Quizá era un manto colorido, quizá era un tono de voz, ¿verdad? Tenía una tonada, ¿verdad? Entonces se distinguían los judíos de los samaritanos. Ellos se distinguían entre sí con solo verse, se podían distinguir. Quizá la ropa, la forma de vestirse era similar, pero no era igual con los judíos, ¿verdad?
aparte de la región donde vivían. Quizá esa mujer, como todos los días, así como usted, como yo, se levantaba, quizá, ¿verdad? Se levantaba tipo 7:30, 8:30 de la mañana, ¿verdad? Levantaba a sus hijos, les hacía el desayuno, ¿verdad? Después de ahí se iba a hacer los mandados, compraba el pan, compraba las mercaderías, ¿verdad? Venía, haciéndose las 12 del mediodía, bueno, tengo que cocinar porque enseguida va a venir mi marido, va a venir de trabajar, aunque el Señor Jesús dijo que tampoco era el marido, sino que ella estaba en una situación de concubinato, estaba concubinada ella. Bueno, va a venir mi marido, ¿verdad? Y tengo que preparar entonces la comida y necesito el agua. Entonces, ella, como cualquier día, ¿a qué voy con esto, hermano? Ella, como cualquier día, como un día corriente, se levantó a hacer sus cosas y no se imaginaba que era el día que iba a tener el encuentro con el Señor Jesucristo. El día menos pensado, el día donde ella quizá de rutina todos los días hacía lo mismo, era el día donde el Señor Jesús le estaba esperando de la forma más sencilla que se nos puede presentar Dios, al lado de un aljibe. Quizá ella, apurada, ¿verdad?, por la hora que se le hace el tiempo, ella, ¿verdad?, hizo sus cosas, bueno, y que a la 1 saldrá mi marido de trabajar y vendrá va a querer almorzar, tengo que preparar el almuerzo, ¿verdad? Y así, haciendo los trámites y demás. Y el Señor Jesús le estaba esperando de la forma más sencilla que el Creador se puede presentar, al lado de un aljibe. Es así, hermanos, como también el Señor se nos presenta a nosotros de la manera más sencilla. Quizá, inclusive para las personas que nos miran por las redes sociales, quizá tenés en mente que para encontrarte a Dios tenés que ir a una religión y empezar a practicar ritos y ir constantemente, regularmente, ¿verdad? Ir a un templo. Y por supuesto que tenemos que congregarnos, hermanos, porque eso es un mandato del Señor, tenemos que venir a la casa de Dios. Pero me refiero a aquellos prejuicios que por ahí tenemos, por los cuales la gente no quiere acercarse a Dios. Porque no, porque tengo que bautizarme y sé que tengo que dejar la mala vida. Y entonces, como que uno se pone tantos prejuicios para acercarse a Dios y una lista larga, que en realidad es por desconocer al Creador. Y el Señor Jesús se presenta de la forma más sencilla. Cuando a veces nos ponemos a pensar todos los deberes que tenemos que hacer para estar a cuentas con Dios y nos sentimos re lejos de Dios. ¿Sí o no? Cuando pensamos, ¿sabes qué tengo? Y no, yo sé que tengo que perdonar, y sé que tengo que hacer esto, y sé que tengo que bautizarme, y sé que tengo que retomar la iglesia, y tengo que retomar el grupo, ¿verdad? Entonces, mentalmente nos hacemos una lista infinita, donde realmente no, me falta mucho para poder ir a la iglesia, y el Señor de repente se nos aparece de la manera más sencilla. Así es como el Señor quizás se aparece en el colectivo. Cuando vas en el micro, en el colectivo, una persona que habla de Dios, quizá a través de una canción, quizá a través de un folleto, quizá a partir de un mensajito que alguien te invitó a una célula, a un grupo, el Señor se aparece delante de nosotros de una manera más sencilla, hermano. Y así como esta mujer, como un día más, ella ni siquiera iba a un templo, ella ni siquiera iba a un grupo de oración, ella se iba a sacar el agua del pozo, hermano, y allí le estaba esperando Jesús con una cita particular para los dos solos. El Señor tenía algo importante que decirle, algo importante que hablar con ella, y veamos qué no será importante, que el Señor se tiene que hacer un viaje de 89 kilómetros para venir a tener este encuentro con ella en particular. Así, estimado hermano, estimada hermana, que quizás te sentís solo, que quizás pensás en tu interior que Dios no te ve, que Dios no se acuerda de ti. El Señor se está presentando en esta mañana de la forma más sencilla. Y Él te está convocando a una cita. Hoy tenías una cita con el Señor aquí en Avenida 9 de Julio 1814. El Señor se presenta ante nosotros en esta mañana. Y es así, hermanos, como el Señor utiliza un
una simple expresión para romper el hielo de la conversación, porque el Señor estaba sentado y llega la mujer. ¿Me va siguiendo con la historia, por favor? Amén. Viene la mujer samaritana y el Señor entonces, que ya le estaba esperando allí, le dice algo, quizá uno hubiese esperado, no sé, otra entrada del Señor, ¿verdad? Él siendo el Señor, el creador de los cielos y la tierra, ¿verdad? Porque dice la Escritura que todo fue creado mediante Él y por Él y para Él. Él le dice simplemente, rompe el hielo de la conversación y le dice, dame de beber, dame de beber. Y dice el versículo 9, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Hermanos, a la mujer samaritana, evidentemente, sin hablar, por eso yo le decía, quizá a través de la prenda de vestir, a través de la forma de hablar, ellos se identificaban que uno era judío y el otro era samaritano. Sí, con el solo hecho, Jesús simplemente le dijo, ni siquiera se identificó, el Señor le dijo, dame de beber, ¿me podrías dar de beber? Le está pidiendo el Señor. Y ella le dice, ¿cómo? Y a ella le pareció raro, totalmente, le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí que te dé de beber, que soy samaritano? Porque no se hablan entre judíos y samaritanos. Para que usted se ubique en el contexto social de la época, ¿cuál era la situación entre los judíos y los samaritanos? Los judíos, a través de un problema que hubo cuando se dividió el reino de Israel en el año 931, de allí viene el tema. Cuando se divide la nación de Israel en el norte y en el sur, ¿verdad? De allí viene justamente, allí inicia 931 años antes de Cristo, allí empieza el problema entre judíos y samaritanos. Pero omitiendo un poco la historia y viniendo al presente, los judíos trataban a los samaritanos de idólatras, de pecadores, de idólatras, de blasfemos, ¿verdad? Para que usted se ubique hoy en día, hoy día no está tan marcado como años anteriores, pero años anteriores, había, un par de décadas antes, hermano, había como un distanciamiento entre la comunidad católica y la evangélica, por ejemplo, donde los evangélicos muchas veces hablaban de los católicos y decían, sí, son idólatras, ellos adoran a los santos, adoran a la Virgen, ¿verdad? Ellos no hacen la voluntad de Dios. Y los católicos dicen, no, ellos nomás se creen dueños de la verdad, ellos y no tienen buen testimonio, ellos no predican con la boca, pero no se comportan así, piden el diezmo. Y entonces había una marcada diferencia social. Algo así es lo que ocurría, a modo ilustrativo le comento esto, es algo así lo que ocurría entre judíos y samaritanos, no se trataban entre sí. Había y esto justamente es muy llamativo. Porque el Señor hace un viaje de 89 kilómetros para venir a encontrarse con una mujer que ni siquiera pertenecía al pueblo judío. Y no solamente eso, sino que después el Señor también cuenta la parábola del buen samaritano. Entonces el Señor algo nos está queriendo decir, queridos hermanos, en esta mañana. Y es así que a la mujer le parece totalmente, es necesario explicar esto para que usted se entienda y se ubique por qué la mujer le llama tanto la atención que el Señor, siendo judío, le pida. Pero el Señor nada más estaba rompiendo el hielo. Entonces Jesús en el versículo 10 le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Y Él te daría agua viva. Entonces, siguiendo con el relato, la mujer dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Entonces la mujer, poco a poco el Señor empieza a hablar en un lenguaje espiritual, en un lenguaje metafórico, queriendo llegar a algo. El Señor empieza con una frase, dame de beber, inicia la conversación, pero Él quería llegar a un punto, Él quería llegar a un tema muy particular que tenía que hablar, que ya vamos a ver cuál era el tema que el Señor quería hablar con esta mujer. Y entonces la mujer no entiende nada. La mujer le empieza al Señor, ¿de qué agua me estás hablando si ni siquiera tenés un balde para sacar agua? O sea,
¿De qué agua me estás hablando? ¿O qué me estás queriendo decir? Entonces ella empieza a sospechar y le dice, ¿qué acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, esta tierra y este pozo? Entonces ella empieza a percibir que más o menos la palabra de Jesús, diciéndole, ¿pero qué acaso vos sos más importante que nuestro patriarca Jacob? Usted sabe, hermano, que la nación de Israel desciende de los patriarcas. Abraham, que engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob fue el llamado Israel. Entonces son los tres próceres más importantes, hermano, son los fundadores de la nación de Israel. Y el Señor, o sea, como que ella estaba percibiendo que, ¿pero qué acaso usted, Señor, está diciendo que es más importante que el patriarca Jacob? Eso me está diciendo. Usted tiene un agua más, que usted vende un agua milagrosa, tiene un agua sagrada, tiene, ¿qué es lo que tiene? No estoy entendiendo. Porque el Señor le estaba hablando en un lenguaje espiritual. A esto dice, por ejemplo, hermano, Primera de Corintios 2, 14 y 15, explica este tipo de situación. Dice, 1 Corintios 2, 14 y 15, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Son locura. Y no las puede, ¿qué cosa? Entender. No las puede entender porque se han de discernir de qué manera espiritualmente. ¿Ve usted allí las tres palabras claves? Pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu porque para él son locura, número uno, y no las puede entender, número dos, y porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, no es asombro que quizá le estés invitando a la iglesia, a tu familiar, a tu ser querido, y te responda de una manera, pero ¿qué me voy si me voy a perder el tiempo allá el domingo al mediodía? Yo hoy estoy por hacer un asado, voy a invitar a mis amigos y vamos a tomar una cerveza, ¿verdad? ¿Y qué iglesia ni nada de eso, ir a perder tiempo? Mirá si le voy a dar plata al pastor, mirá si le voy a dar el diezmo. Los pastores te roban el diezmo, los sacerdotes son pedófilos, son toda la religión no sirve, es hecha por el hombre. Y así escuchamos expresiones que se refieren al cristianismo. ¿Por qué? Porque para él son locura. Lo dice la Escritura, hermano. Es imposible hacerle entender a una persona que no ha nacido de nuevo los principios espirituales. ¿Y cuál es el requerimiento, el requisito que una persona necesita para poder entender las cosas espirituales? Nada más y nada menos que el arrepentimiento. Porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Entonces, no es lo mismo ese cuñado tuyo, ese tío, ¿verdad?, que le estás invitando a la iglesia y no quiere saber nada, ¿verdad? No es lo mismo allí a cuando los problemas le llegan al agua al cuello, ¿verdad? Entonces ahí empieza a pensarlo dos veces. Y ahí está un poco más sensible, ¿verdad? Y entonces es el momento que se arrepiente. Y muchas veces no es la forma que Dios quiere llegar a nuestras vidas, sino que nosotros somos cabeza dura y dejamos a Dios para lo último, pensando que el tsunami nunca nos va a llegar. El Señor Jesús, usted sabe que contó la parábola de un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca y aquel hombre necio que edificó su casa sobre la arena. ¿Cuál fue el punto en común? Que a los dos les llegó la tormenta y soplaron viento y subieron los ríos y golpearon contra la casa, pero una de las dos solamente quedó intacta, y es la que estaba edificada sobre la roca, y la roca es Cristo, hermano. Entonces, tontamente muchas veces pensamos que a nosotros, bueno, ahora estoy bien. No, ¿sabes qué le pasa? Que no necesito a Dios porque, o cuántas personas que han venido una o dos veces, el Señor le concede el milagro y después te he visto, no me acuerdo. Han venido, recibido su milagro y después ya ni siquiera vienen a la iglesia. Ya solamente buscan a Dios por interés. Buscan a Dios, ¿verdad? Y ni hablar de aquellas personas que quieren pactar con Dios. Y menos con plata. Diciendo, bueno, y ese tipo de herejías, hermano,
se infiltran en las iglesias hoy día, porque estamos en los últimos tiempos. La apostasía de la iglesia, donde hay doctrina donde enseña, venga y ponga usted $1000 acá, venga y ponga plata, haga un pacto con Dios y Dios le va a bendecir. Su año será bendecido. Herejía. Para que mi hijo si mi hijo me pide algo, yo le voy a... Imagínense que mi hijo me pide algo a mí, ¿sabes qué? Papá, si vos me compras la bicicleta, yo te prometo que voy a sacar buenas calificaciones en la escuela y me voy a portar bien todo el año. No. Escuchame una cosa. Vos tenés que sacar buenas calificaciones en la escuela y portarte bien en todo el año porque vos sos mi hijo. Y no por eso yo te voy a comprar. Obviamente que tenés que portarte bien, pero vos tenés que, porque así tenés que manejarte en la vida. Y yo te voy a bendecir porque yo te amo, hijo. Son cosas distintas. Imagínese un hijo mi hijo queriendo tener, ¿verdad? O hacer un pacto conmigo como padre. No. A mí eso me va a repugnar. ¿Qué? Yo no necesito hacer ningún pacto con él. Portate bien igual y yo te voy a bendecir a su tiempo. Así es Dios, hermano. Así es Dios. Dios es nuestro Padre celestial. Y Él necesita que... No es que necesita en sí, sino que Él desea. Él desea que nosotros seamos realmente cristianos. No es solamente el parecer, sino el ser cristianos auténticos, el ser cristianos legítimos, ¿verdad? Que le adoren a Él en espíritu y en verdad. Entonces aquí 1 Corintios 2, 14 y 15 dice, pero el hombre natural no percibe, ya está diciendo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, no las entiende, porque para él son locura y solamente se pueden discernir espiritualmente. Entonces ya esto nos lleva, hermano, a dos opciones: o estamos realmente adorando a Dios y agradándole al Señor, o estamos perdiendo el tiempo aquí. Una de las dos. Yo creo que estoy adorando al Señor en esta mañana. Amén. Su casa será llamada casa de oración. Y estamos aquí, hermanos, reunidos con motivo de que Cristo vive. Y el versículo 15 dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. La persona que es espiritual sí es capaz de discernir las cosas del espíritu. El hombre natural no puede, aunque quiere. ¿Por qué? Porque su naturaleza no ha sido regenerada y le es imposible entender las cosas del espíritu. Ahora volvemos al relato de Jesús y la mujer samaritana. Entonces la mujer, ella no entendía muy bien de qué estaba hablando el Señor, porque ella simplemente lo veía desde la óptica natural, desde la óptica terrenal. Ella simplemente veía y le decía, Señor, ¿qué agua es la que me estás hablando? No veo ni siquiera que tengas un balde. ¿De qué me estás hablando? Pero el Señor, aquí hay una pista muy importante. En el versículo 10 dice, Él te daría agua viva. O sea, el Señor no solamente que tiene esa agua viva, sino que Él no las quiere dar. Dice, Él te daría agua viva. Es la intención del Señor darnos de beber esa agua. Y ahora usted me preguntará, ¿y cuál es esa agua de que está hablando el Señor? Hermano, el agua del que está hablando el Señor es el Espíritu Santo. Usted en la Escritura, cuando encuentra los símbolos del agua, por ejemplo, del agua, del fuego, ¿verdad?, de la paloma, son símbolos del Espíritu Santo en las Escrituras, son principios hermenéuticos del estudio de la Escritura. Cuando usted encuentra esos símbolos, el fuego, el agua, el viento recio, el aire, hermano, es el Espíritu de Dios. Todos esos símbolos tienen en la misma cultura judía, son hebraísmos también llamados. Por eso el agua del que estaba hablando el Señor era claramente para nosotros el Espíritu Santo, pero la mujer no podía entender de qué se trataba. Y la mujer, el versículo 11, la mujer dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. El versículo 12, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Versículo 13, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere, óigame atentamente, el versículo 13, cualquiera que bebiere de esta agua, o sea, del agua de este pozo, cualquiera que bebiere el agua de este pozo, volverá a tener sed.
Mas el que bebiere del agua que yo le daré, que yo soy capaz de darle, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le voy a dar será en él un agua que salte para vida eterna. El Señor está hablando que cualquiera que bebiere del agua de este pozo va a volver a tener sed a nivel natural, pero si sos capaz de beber del agua que yo tengo, que soy capaz de dar, no volverás a tener sed jamás en tu vida. Vamos a ver, entonces, y la mujer en el versículo 15, ella, la verdad que poco y nada es lo que entendía, porque ella lo concebía desde el punto de vista natural a lo que el Señor le estaba diciendo. El versículo 15 dice, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Ella le está diciendo, Señor, está bien, Señor, dame esa agua entonces, ya que decís que tenés, quiero esa agua, así entonces me evito todos los días tener que venir a las 12 acá a sacar el agua del pozo y evitarme el trabajo de venir. Ella seguía sin entender lo que el Señor le decía. Y el versículo 16, entonces, bueno, vos querés del agua, perfecto, andá y llama a tu marido. Y vemos que ahí recién el Señor llega al punto de la conversación donde él quería llegar. El Señor, con una expresión, repaso nuevamente, se hace un viaje de 89 kilómetros, se queda al lado del aljibe, manda a los discípulos a comida, espera a la mujer, viene, empieza con rompehielo diciéndole, dame de beber, empieza a hablarle del agua al Señor y recién el Señor llega al clímax del relato diciéndole, ve y llama a tu marido. ¿Querés el agua? Perfecto, andá y llama a tu marido y les voy a dar el agua. Y entonces la mujer le dice, Señor, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido. En esto has hablado con verdad. Es decir, que el Señor le está diciendo, bien dijiste, no tengo marido, porque 5 maridos tuviste y la persona con la que estás ahora tampoco es tu marido, es tu concubino, no es tu marido. Y entonces esto le asombra a la mujer y a tal punto que ella le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Entonces, ¿qué le está diciendo? Pero Señor, sos adivino, ¿cómo sabes esto? O sea, si ni siquiera te conozco, ¿cómo sabes esto de mí? Me parece que sos adivino, profeta, sabés el futuro. Ese es el tipo de expresión que está utilizando la mujer. Ahora, ¿por qué es el punto central del relato, queridos hermanos? Porque esta era la sed que tenía la mujer. Una mujer que a lo largo de su vida tuvo 5 relaciones y una sexta con la persona con la que estaba ahora. Era una persona que, ¿verdad?, había gastado toda su vida buscando el amor de un hombre. Toda su vida había invertido en sentirse amada, en sentirse valorada. Ella quizá pensaba, para sentirse valorada, valorizada, ella decía, necesito estar al lado de alguien para ser la mujer de alguien, entonces así voy a sentirme bien, voy a sentirme realizada, voy a sentir, si puedo tener una familia, si puedo tener hijos, si puedo, ¿verdad? Si estoy al lado de alguien y tengo una familia constituida, entonces yo voy a ser alguien importante, se va a ir esta soledad que tengo. Y había intentado una vez, le fue mal, 2 veces. La Biblia no dice, no especifica qué le pasaron a los maridos anteriores. Quizá alguno murió en la guerra, quizá otro falleció o era viudo y se volvió a casar. La Biblia no especifica, pero dice que tuvo 5 intentos fallidos. No 1, no 2, sino 5. 5 relaciones, hermano. Con 1, 2, y no habían funcionado las 5, y ahora estaba en una 6ª relación con un nuevo marido, con un concubino, y tampoco le estaba yendo muy bien, que digamos. Entonces, a través de entender el relato bíblico, que había tenido 5 maridos, podemos decir que había invertido toda su vida, quizá desde adolescente, quizá de joven, desde los 16, de los 19, de los 20 años, había tenido
5 relaciones, hermano, y eso no se tiene un año con uno y otro año con otro, no, ¿verdad? O sea, demanda toda una vida conocer a una persona. Entonces, mínimamente ella tenía una edad de 40 años. Porque había intentado con uno, con otro, ¿verdad? Y no funcionó. Y ahora con la persona con la que estaba tampoco era su marido. Quizá lo que ella no sabía, que la sed que ella tenía era una sed de amor, una sed en los afectos. Ella quizá buscaba en alguien, en una persona, el amor que solamente Dios le puede dar. Ella se sentía quizá vacía y buscaba en una persona solamente lo que Dios era capaz de dárselo. Y ella quizá no sabía lo que buscaba, como muchos de nosotros tampoco lo sabemos. Andamos, cuando estamos sin Cristo, andamos en la vida sedientos. Algunas personas tienen sed de justicia. Cuando se escucha por allí, es que, ¿sabes qué? A mí me arrebataron a mi hijo. A mi hijo me lo mataron. Y yo quiero que se haga justicia. Yo perdí un ser querido. Perdí quizá una vivienda, me expropiaron, vinieron y se apoderaron de mi vivienda, se instalaron y yo perdí esa propiedad y estoy esperando en la justicia. Ya van 5 años, ¿verdad? Y todavía no le sacan a la gente de esa propiedad que es mía. Tengo sed de justicia, una jubilación que no puedes cobrar, sed de justicia. ¿Cómo puede ser que no me salga mi jubilación? Estoy con estos trámites y hay gente que le dan más rápido y a mí, sed de justicia. Hay gente que tiene sed de venganza. Gente que dice que está detenida, está presa, ¿verdad? Y dice, yo el día que salga de este lugar voy a ir y le voy a matar a aquel. Aquel me las va a pagar, porque yo estoy preso acá por culpa de aquel que me mandó a guardar. Entonces yo el día que salga acá, sed de venganza, o el día que me lo encuentre esa persona, ese jefe que me trató mal, ahí le voy a agarrar. Sed de venganza. En el caso de la mujer samaritana era sed de amor. Ella buscaba una y otra vez en distintos hombres, en distintas parejas, solamente saciar la sed que solamente Dios es capaz de poder darle. Ella buscaba llenar el vacío interior con el agua que solamente Dios le puede dar a una, que es el Espíritu Santo. Entonces, hermano, esto tiene que servirnos a nosotros para poder entender cuál es el tipo de sed que tenemos en la vida, qué buscamos en la vida. El Señor te dice, no andes más sediento, hijo mío, hija mía. Yo tengo el agua que estás necesitando. No busques en otro lado. Y esto corroboramos, hermanos, que se trata del Espíritu Santo. Allí en Juan 16, capítulo 16, versículos 7 y 8, Jesús, hablándole a los discípulos, les dijo, pero yo os digo la verdad. Juan 16, 7 y 8. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Señor Jesús, hablándole a los discípulos, le decía que era conveniente, porque justamente cuando Él estaba anunciando que Él ya prontamente iba a ir a la cruz, los discípulos se habían puesto tristes en el contexto del pasaje. Y entonces ellos se pusieron tristes y Jesús le dice, no estén tristes. Y el versículo 7 le dice, le digo la verdad, les conviene a usted, es conveniente. Diga usted, repita conmigo, conveniente. Es conveniente que el Señor se vaya para que venga el Consolador, el Espíritu Santo. Porque Él tiene la función, hermano, de convencernos a nosotros de pecado, de justicia y de juicio. Él es el que trabaja en nuestro interior, hermano, el que escudriña los corazones hasta lo más profundo
y es capaz, hermano, de convertir el alma de una persona. Por eso usted, cuando usted le predique a su ser querido, a su familiar, a su compañero de trabajo, no se frustre, porque usted no le convence. El que convence es el Espíritu Santo. Él convence de pecado, convence de justicia y convence de juicio. Mira que si no te pones a cuenta con Dios, viene el juicio. No te esfuerces, no te esfuerces. Hablale de Cristo y deja que Dios haga lo que tenga que hacer en el corazón de la persona. Por eso el Señor dijo que es conveniente que Él se vaya para que nosotros podamos recibir el Espíritu Santo. Cuando nosotros hoy día le preguntamos a una persona, ¿querés recibir a Cristo? En realidad es metafórico, porque lo que recibimos es el Espíritu Santo, hermanos. El Señor Jesús, ¿dónde está físicamente? Él físicamente está sentado a la diestra de Dios el Padre, ¿verdad? Él resucitó al tercer día, estuvo 40 días con los discípulos y ascendió a los cielos, está sentado allí. Pero es el Espíritu Santo el que vino a los 40 días en el hecho llamado Pentecostés, y está hasta hoy, año 2022, está con nosotros presente, y está presente aquí en la iglesia también. Gloria al Señor. Es el Espíritu Santo el que está entre nosotros, queridos hermanos. Ese es el agua que nos satisface completamente. Es el agua que el Señor es capaz de darnos, y es lo que la mujer no entendía. Entonces a ese punto el Señor tiene que hacerle llegar, porque uno dice, por una mujer samaritana el Señor preparó el encuentro. Y es el mismo principio, hermano, de la oveja perdida y del buen pastor. El buen pastor, el Señor Jesús se identificó diciendo, yo soy el buen pastor que su vida da por las ovejas, ¿verdad? Y él cuenta una parábola que había un pastor que tenía 100 ovejas y se le perdió una. ¿Y qué hizo? Dejó las 99 y fue en pos de esa sola oveja a buscarla. Entonces, dar la vida por esa oveja perdida, hermano, no es simplemente entregarse en sacrificio, que le maten a uno. Dar la vida por las ovejas tiene que ver, hermano, con pasar tiempo. Tiene que ver con invertir tiempo en pastorear, con invertir tiempo en pasar tiempo en enseñarle la Biblia, en alimentarle, en esquilarle, en poder curar sus heridas, en poder... Todo ese es el trabajo de un pastor. Por eso él decía, yo soy el buen pastor. El asalariado no le importan las ovejas, pero yo soy el buen pastor que mi vida doy, invierto mi vida en ellas. Entonces, querido hermano, querida hermana, me es necesario hacerte esta pregunta para finalizar, entrar en el momento de oración. ¿Cuál es la sed que estás teniendo en esta mañana? ¿Es en el área de los afectos? Quizá te sentís menos, quizá te estás sintiendo despreciado, quizá te estás sintiendo desvalorizado, quizá alguna relación, algún novio, alguna novia, quizá alguien lastimó tu corazón, tu vida, porque te despreció. Este es el llamado que el Señor te hace en esta mañana, diciendo, yo tengo el agua que en tu interior va a saltar como río de agua viva. Y aquel que bebiere de esta sed, de este agua, no volverá a tener sed jamás. Jamás volverás a tener sed. ¿Lo crees? El Señor quiere darnos a beber de esa agua. Quizá una separación, quizá una deuda, quizá algún accidente de tránsito te dejó incapacitado para poder cumplir el sueño de tu vida. ¿Cuál es la sed que tenés? El Señor te garantiza que si vos tomás del agua que Él es capaz de darte, no volverás a tener sed jamás, jamás. Y por eso en esta mañana quiero invitarle a decir, todos como están, por favor, inclinemos los rostros para tener un momento de oración. Nadie se distraiga, por favor, con mucha reverencia al Señor. Inclinemos los rostros
El Señor está teniendo una cita contigo en esta mañana. El Señor ha preparado aquí en Avenida 9 de Julio 1814 para tener una cita a solas contigo y poder hablarte en privado. No te distraigas, no mires a nadie a tu alrededor. Estás solo con el Señor por un momento. El Señor está iniciando una conversación contigo y ahora Él te pregunta: ¿cuál es la sed que tenés en tu vida? ¿Qué es lo que te está faltando en tu vida? El Señor también dijo: aquel que bebiere de este pozo volverá otra vez a tener sed. Pero aquel que sea capaz de beber del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. El Señor ahora ordena. El Señor ordena que dejes de sacar agua de ese pozo. Vas a volver a tener sed y no vas a llegar a nada. Deja de intentarlo con tu fuerza. El Señor te dice ahora: yo quiero que junto conmigo lo intentes. Te has gastado, te has desgastado una y otra vez, lo has intentado porque estás sacando agua del pozo equivocado. El Señor te dice: yo tengo el agua que dentro tuyo va a saltar para vida eterna. Y te va a saciar y no vas a volver a tener sed. El Señor está teniendo una cita contigo en esta mañana. Que nadie se distraiga, por favor. Con reverencia al Señor. El Señor está teniendo una cita contigo. El Señor te está llamando. Ahora finalmente, para terminar, todos con los ojos cerrados, quiero hacer un llamado. Aquellos que se sintieron identificados con esta palabra, que el Señor les habló hoy, yo le invito a que pase usted al frente.